Hola, hola, te doy la bienvenida al podcast Confía en tu Poder, donde hablaremos de cómo conectar con nuestra esencia, despertar nuestro potencial y avanzar hacia nuestra mejor versión. Confía en tu Poder, el podcast de Ale Pérez. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Confía en tu Poder. Estoy muy contenta después de estos días de vacaciones, que volvemos con todas las pilas y además hoy día con una tremenda invitada, la Dani Vilensky, donde vamos a estar hablando de cómo amar tu camino no tradicional. Hoy en día hablamos mucho y se habla mucho de que hay que buscar nuestra vocación, de que hay que perseguir nuestra pasión y muchas veces nos entrampamos en el camino también entre la ansiedad y la búsqueda de por qué yo no he encontrado lo mío. Y vamos descubriendo también distintas facetas de nosotros. Entonces, no se me ocurre una mejor invitada para este capítulo. La Dani, además de ser una ilustradora seca, también acaba de lanzar su libro de ilustraciones que se llama Cosas que me digo a veces. También tiene su podcast. O sea, aquí hay una multipotencialidad, ha hecho colaboraciones con distintas marcas y creo que la verdad es que ella es la persona para que hablemos de multipotencialidad y cómo uno también se va descubriendo a veces siguiendo un camino no tradicional, y en esto también hay la importancia de aceptarse y de ir autoconociéndose. Entonces, damos la bienvenida a la Dani. Hola, gracias por la invitación. Sí, Qué entrete. Sí. Estoy feliz de que estés acá y me encantaría que, porque claro, yo te sigo hace tiempo, que es muy chistoso porque nos vimos y yo siento que la conocí hace mucho porque la seguía por Instagram. Entonces también he podido ir viendo tu camino de cómo tú partiste con Dani con lápiz, partiste haciendo lettering, clases de lettering y cada vez empezaste también a tocar más temas de amor propio, de la multipotencialidad. Entonces me encantaría que tú contaras un poco cómo ha sido tu camino no tradicional. Muy no tradicional. Ha sido un largo viaje, la verdad, muy lindo. Y como tú contáis, claro, yo empecé haciendo lettering el 2014, cuando estaba embarazada de mi segundo hijo. Como hobby, yo soy periodista de profesión y soy locutora. Y empecé esto como hobby porque a mí siempre me gustó el tema del arte, ¿cachai? Siempre fui súper creativa, súper artista. De hecho, yo quería estudiar literatura, no quería estudiar periodismo. Mis papás ahí me anduvieron alineando. Y finalmente, claro, entré a periodismo, pero siempre sentí que la carrera de periodismo un poquito me limitó esta creatividad, ¿cachai? Como que a mí me gustaba mucho escribir libremente, ¿cachai? Y era muy como de, tú escribe en este espacio, de este tema, de esta forma, ¿cachai? Y siempre sentí como que tenía esa necesidad de crear. Y bueno, tuve toda la carrera con esta gana el bichito, me cambio de diseño, no me cambio, ya, finalmente me iba bien y como que dije, ya, lo termino, no, ya, seguí. Y bueno, pasaron los años. Y yo trabajaba como editora, siempre he trabajado en cosas relacionadas al arte, ¿cachai? Editora en sitios de moda, de decoración, que me gusta mucho, siempre ligada a todo esto. Y como hobby hacía lettering, que lo descubrí de la nada un día, acá no lo conocía nadie sabe lo que era, se me ocurrió, vi unas fotos, no me acuerdo si era Pinterest, Instagram, no sé ni si existía, y me obsesioné. ¿Por qué? Porque para mí unía las letras, ¿cachai? Y el poder dar un mensaje, pero con arte, de una manera que fuera atractiva visualmente, ¿cachai? Y a mí eso me trastornó. Entonces me obsesioné y empecé con esta cuestión mientras trabajaba de editora, ¿cachai? Y bueno, un día de la nada dije, voy a hacer una cuenta. ¿Cómo le pongo? Dani con lápiz, la primera cosa que se me ocurrió, como que me miré, tenía un lápiz en la mano, fue como Dani con lápiz, listo. Y empecé a subir mis trabajos, empecé a subir mis trabajos solamente de lettering y
para hacerte la corta, empezó a crecer el tema, me llamaron unos meses después de una librería para empezar a dar clases, y esto fue mutando, y unos pocos meses después tenía ya, esto fue el 2019, tenía lanzada a fines del 2019 mi página web, donde hice cursos online, porque me escribía mucha gente de regiones que quería venir a mis clases y no podían, entonces a mí se me ocurrió hacer los cursos online, y tenía productos que los diseñaba yo con mis frases, y entraba en marzo del 2020 a una tienda en Parque Arauco. ¿Y qué pasó? Que, bueno, Vino la pandemia. no solo me vino la pandemia, esto fue septiembre, octubre me separo, más encima el estallido, más encima, claro, O sea, me vino todo. Después entré, en marzo, me acuerdo, entré a la tienda con mis productos, entré el 1 de marzo, el 15 de marzo cierra todo el comercio, yo con todo ahí, ¿cachai? Me salvó que, claro, tuve esta visión de hacer los cursos online y los tenía listos antes que todo el mundo con la pandemia empezó como a hacer sus cursos, claro, y a decir, chuta, tengo que moverme online, ¿cachai? Y yo ya lo tenía hecho, entonces eso fue como lo que me salvó. Pero ahí empezó este camino que fue mutando, fue súper loco, porque entre medio de toda esta locura me llamaron de Falabella y me invitaron a colaborar con una colección de accesorios, con lettering, ¿cachai? Y esto era junto con otras 3 artistas súper conocidas, las cuales yo admiraba, y yo te juro que me llaman y yo mirando así como para atrás, onda, me están weando, o sea, se equivocaron, como que ¿por qué yo, cachai? Y bueno, finalmente salió esa colección y esto fue mutando en que me di cuenta en la pandemia que el lettering me había un poco quedado chico, ¿cachai? Que me apasionaba, me seguía encantando, pero que no era lo único que yo hacía. Y empecé a ilustrar, a retomarlo, porque yo siempre había dibujado cuando chica, pero nunca lo pesqué como algo más serio, po. Y en la pandemia retomé esto, hice un curso de estampados, para poder hacer estampados en textiles, ¿cachai? Todo esto. Qué seca te pasaste. Y ahí empezó a mutar y empecé a hacer colaboraciones con marcas, que es hoy día lo que más me dedico, ¿cachai? Y claro, esto fue como... yo me río porque lo que tú contáis del tema de la multipotencialidad, que bueno, después lo explicamos así como bien para la gente que no sabe lo que es. Yo siempre he hecho muchas cosas, ¿cachai? Entonces ha sido muy bonito este camino porque para mí también significó un crecimiento personal y de aceptación y de amor propio muy importante, ¿cachai? Yo siempre fui una galla súper más introvertida, yo siempre pensé que yo era tímida. No me gustaba, ponte tú, yo reviso mi feed así para atrás de Instagram y yo no salía ni una foto. Claro. Tuve un año que no aparecía, o sea, no, me moría de la vergüenza, ¿cachai? ¿Y qué fue lo que marcó ese antes y el después a decir, ¿sabes qué? Me empiezo a mostrar. Yo creo que fue todo este proceso, fíjate, fue un proceso, no fue así como de un día para otro, fue como empezar a creerme el cuento, ¿cachai? A escucharme, a aceptarme, ¿cachai? Y en esto influyó mucho cuando yo entendí que yo era multipotencial, ¿cachai? Que esto fue... Bueno, expliquémoslo porque vamos a seguir hablando del tema. Para todas las que no... Bueno, explícalo tú. Yo creo que lo mejor es que lo expliques tú. A ver... a mí siempre me pasó que, bueno, como les contaba, yo estudié periodismo, estudié locución, trabajé en doblaje, estudié doblaje también después. Por otro lado, me gustaba el diseño, siempre emprendí, o sea, yo estudiaba y tenía una tienda de ropa que se llamaba El Ropero, ¿cachai? Traía ropa afuera y la vendía. Después tuve un emprendimiento que hacía cupcakes, yo no cocino un huevo, pero no me pregunto por qué, pero hacía cupcakes y cake pops para eventos. Y en todas estas cosas me iba bien. Pero me pasaba que yo sentía como que yo empezaba algo con toda la pila, con toda la energía, decía esto es lo mío, onda, te juro que me vibra todo, y pasaban unos meses y me desmotivaba. ¿Y esto qué significaba en mí? Significaba que yo me sentía que no me podía comprometer, que era inmadura, que no había encontrado mi verdadera vocación, y también significaba que todos a mi alrededor me lo hacían sentir. No a propósito, no en mala, pero era como que yo, cada vez que yo decía ya, empecé algo y todos como, oh, bacán, qué buena, no sé qué. Y a los meses, cuando ya me había ido bien, y yo decidía terminarlo, ¿cachai? La gente a mi alrededor me decía como, ¿otra vez vaya a cambiar?
Onda, ¿qué vaya a hacer ahora? ¿Y qué vaya a estudiar ahora? Porque yo además soy Siempre de hacer... con la curiosidad. Siempre muy curiosa, siempre amo estudiar. O sea, yo podría estar estudiando toda la vida, ¿cachai? Haciendo cursos, haciendo esto, súper inquieta. Y yo me sentía mal, me sentía pésimo, ¿cachai? Me sentía de verdad que no encontraba lo mío, no entendía qué me pasaba. Estuve años en terapia tratando de encontrar cuál era mi verdadera vocación. Y nunca la encontré, porque me pasaba que todas estas cosas sí me apasionaban y además era buena. Entonces, era una sensación muy penca de sentirme poca cosa cuando en verdad era mucho, ¿cachai? Y en verdad tenía más de una carrera y como que siempre las cosas que hacía me iba bien. Interés. Claro, mucho interés. Entonces decía, ¿por qué me pasa como esta dicotomía de sentirme que soy menos, ¿cachai? Y me sentía muy menos, muy, o sea, autoestima en el piso, pero así siempre, ¿cachai? O sea, yo lo laboral... Trabajaba, cobraba un moco, no valoraba mi trabajo, ¿cachai? Entonces era la que hacía en los trabajos, hacía la pega de 5 personas y me pagaban la de media, ¿cachai? Y siempre así. Y en este proceso, cuando yo creé el Instagram, cuando empecé, aproveché como que quería, a mí me importaba mucho como conectar con gente que le interesara. Y yo además tenía un blog donde escribía hace muchos años y hablaba mucho de este tema, ¿cachai? Sin saber que se llamaba multipotencialidad. Hablaba de que no hay un solo camino, de que a veces el camino, pucha, tiene 1000 vueltas y mientras me iba descubriendo, ¿me entendí? Claro, que van 3 pasos para adelante y después te tenés que ir Exacto. Entonces hablaba mucho de eso y en este proceso, no sé qué estaba buscando en internet y de repente me topo con una charla TED. Con la de la Emily. Como la de la Emily. De Emily Wapnick, que es una canadiense que es como la vocera de la multipotencialidad, y me topo con esta charla que se la recomiendo a todo el mundo, que se llama ¿Por qué no todos tenemos una verdadera vocación? Y cuando yo veo esa charla, o sea, tú no sabes cómo yo lloraba. Lloraba porque de verdad por primera vez en la vida sentía, chuta, no estoy mal. Existe. Yo también me puse así, o sea, quedé como emocionada, como muy, fue heavy. Es que es muy fuerte para quienes hemos vivido así siempre, ¿cachai? Entender que no estáis mal, no estáis enferma, no eres inmadura, no tienes un problema y además que no estáis sola, le pasa a mucha gente, ¿cachai? Y ahí aprendí, me metí de cabeza en el tema, obviamente como buena multipotencial digo, a investigar. Me leí el libro, me leí otros libros, pero así me volví loca con el tema y aprendí mucho y dije, yo tengo que ayudar a otra gente que le pasa lo mismo, ¿cachai? Porque además yo ya vengo hablando de esto sin saber que se llama así, ¿cachai? Claro. Hoy día tengo más las herramientas y además mi propia experiencia, o sea, qué mejor que eso y todo lo que a mí me ha pasado, ¿cachai? Y ahí aprendí que, claro, existe los multipotenciales somos quienes tenemos múltiples intereses y distintas pasiones, ¿cachai? O a mucha gente le llama multiapasionados, de hecho. Y por otro lado está la gente especialista. Entonces, los multipotenciales tenemos como más generalistas. Sí, generalistas también. Como un cableado cerebral diferente, ¿cachai? No hay ninguno que sea bueno o malo, sino que somos todos distintos y hay gente que toda la vida sabe lo que quiere, que puede tener distintos intereses, pero que su área principal por donde se mueve es una, ¿cachai? Son los especialistas y por otro lado estamos los multipotenciales. Entonces, ¿qué me pasaba mucho a mí? Que yo sentía que no encontraba mi verdadera vocación, pero todas las cosas que yo iba haciendo me apasionaban profundamente y era súper buena, ¿cachai? Y claro, no encontraba mi verdadera vocación porque no tenía una vocación, tenía más de una vocación, ¿cachai? Y cuando yo entendí eso y lo empecé a aplicar en mi vida, empecé a cambiar las preguntas que yo me hacía, ¿cachai? Empecé a sentirme distinto, ¿Qué preguntas te hacías antes que dejaste de hacerte? ¿Qué preguntas nuevas te empezaste a hacer? ¿Cómo fue ese switch? Por ejemplo, lo que más me ayudó, y me ayuda hasta el día de hoy, es que yo antes decía, todo el rato me preguntaba, ¿qué quiero hacer? ¿Qué quiero hacer? Ya, y yo quería hacer tal cosa, y me metía de lleno, pero resulta que al tiempo después me pasaba esta cuestión, pues me desmotivaba, y decía... soy un fracaso, ¿qué me pasa? Soy pésima. Y cuando yo entendí que mi mente funcionaba así y que no iba a cambiar, ¿cachai? Que iba a ser siempre así, que soy así, empecé a preguntarme qué quiero hacer ahora. No con la presión de que tiene que ser a largo plazo, de que tiene que ser para toda la vida, que es lo que siempre me pregunté antes, ¿cachai? Era como, ya, ok, ¿qué voy a hacer para el resto de la vida? ¿Cachai? En cambio, empezar a preguntarme qué quiero hacer ahora, tú no sabes cómo me alivió.
Me alivió porque dije, ya, ok, esto me apasiona ahora, va a durar lo que tenga que durar. Y también empezó eso a mostrarme cómo trabajar, una nueva forma de trabajo, ¿cachai? Que es incluso lo que hago hoy día, porque hoy Dani con Lápiz, que partió siendo simplemente una cuenta de Instagram para subir mis trabajos de lettering, se transformó en mi estudio creativo. Y en mi estudio creativo yo trabajo por proyecto, entonces es una forma que me acomoda mucho, que le acomoda mucho a los multipotenciales, esta libertad de poder ir cambiando. Claro, y trabajar por proyecto, ¿cachai? No, que no sea algo monótono, ¿me entendí? Entonces, claro, yo hago distintos tipos de proyectos de todo tipo, ¿cachai? Pero son puntuales, ¿cachai? O, por ejemplo, en paralelo también hago otros tipos de trabajos, ¿cachai? Que me encantan, pero tengo esta flexibilidad de poder ir haciendo distintas cosas y de verlo como algo positivo y de ver el aporte que hacemos los multipotenciales a la sociedad, porque somos curiosos, porque sabemos sacar ideas de donde no las hay, ¿cachai? Porque sabemos mezclar. Por ejemplo, yo decía, mira, algo me pasaba mucho. Yo estudiaba, cuando yo estudié doblaje, te juro que todo el mundo me decían, o locución, me decían como, ya, pero ¿para qué te va a servir esto? Como, no, y después estudié otra cosa y era, ¿y ahora para qué te va a servir esto? Y resulta que ahora con lo que yo hago, uso todo lo que yo he aprendido. Es que yo creo que heavy es eso, que uno de repente va avanzando en un camino y de repente te da susto girar el timón porque dices, oye, voy a perder todo exactamente todo lo anterior. Y al final como que uno no se da cuenta que al final uno guarda todo en una mochilita que va contigo. Exacto. Al final, a mí me pasa como parecido como con en otro camino, pero ¿Ya? me pasa que yo estudié maquillaje, estudié asesoría de imagen, estudié mixología, porque de repente dije, voy a poner así, obvio. pero yo tenía como o sea, dentro de una misma, ahora veo un hilo conductor. Eso te iba a decir. Que la gente se sintiera bien, estuviera bien, entonces ahí está el maquillaje, la asesoría de imagen, su máster en innovación y tendencias, porque también me gustaba ver como esta parte más creativa. Estudié comercial. Claro. Y ahora yo tengo amigos que me dicen, Ali, ¿qué así? Escribiendo un libro. O Claro, sea, claro. como que, o sea, dentro del... ¿por qué estaba contando esto? Ah, pero ahora yo me doy cuenta que muchas cosas me ayudan para las anteriores. O sea, ver este maquillaje me ayuda porque cuando sacamos fotos para Glaya o ciertas cosas, ya, yo maquillo. Exacto. Maquillo a mí también. Eso, claro. Después, oye, eso tiene más... Exacto. Como que ya, oye, sé cómo sacarme partido para tal cosa, si tengo tal evento, tal. Después el máster de innovación y design thinking lo aplico a todo. Obvio. Y así, y lo que aprendí de ahí, que tenía muchas compañeras también diseñadoras, afilaron un montón mi ojo visual, Sí, po. que ahora ya lo uso en proyectos creativos. Exacto. Y como que yo digo, claro, todas las veces que sentí susto, estudié por esto, algo invertí esto, invertí tiempo, invertí plata, invertí esto. Y después como... Por algo era. No quiero, como que ya no quiero dedicarme a esto, quiero Exacto. Entonces, nada, como que lo dices y me resuena un montón en un camino distinto que... Exacto. Y pasa mucho. Yo hago asesorías a multipotenciales, a creativas multipotenciales. Y pasa mucho... Esto que me encanta que tú lo hayas reconocido, que es lo que a mí también me pasa, que hoy día sí existe un denominador común, pero mucha gente, muchas de mis asesoradas llegan donde mí y me dicen, Dani, me gusta esto, estudié esto otro, y no, todo es distinto, no entiendo, no sé qué hago, no sé para dónde apuntar. Y a mí me encanta sentarme y decir, a ver, ya, revisemos. Claro. Hasta que encontramos el denominador común y decimos... Esto es, o sea, por ejemplo, ¿qué es lo que me pasa a mí? Yo también decía que no entiendo, ¿cachai? Me gusta dibujar, me gusta la locución, me gusta, a mí me encanta escribir, me encanta, ¿cachai? Y era como, claro, a mí me encanta comunicar. Eso es lo que a mí me gusta. El tema es que lo hago de distintas formas, ¿cachai? Tengo muchas maneras para hacerlo, a través de la ilustración, a través de las letras, a través de hablar, me encanta esto, me encantan las entrevistas, me encanta, ¿cachai? Me fascina. Me encanta crear conceptos detrás de los productos en los que yo colaboro, ¿cachai? Me encanta todo ese tema del insight con la gente, de conectar, de poder llegar, de encontrar como dónde le duele a la gente y poder ahí armar algo de valor, ¿cachai? Y eso es parte de la comunicación, ¿cachai? Y a mí me encanta comunicar, eso es. Solamente que es de distintas formas, entonces es muy bonito... Lo que decís tú, que tú ya hiciste este proceso interno. Pero ¿cachai? Pero tal como vamos conversando, o sea, a mí
como que yo trabajé muchos años en marketing digital, también como mundo corporativo. Cuando renuncié dije, no, voy a probar porque tengo... Y todo el mundo me decía, ya, ¿y qué vaya a hacer? Y dije, bueno, mira, la verdad es que he estudiado esto, estudiado esto. No, bueno, algo saldrá, algo voy a hacer. Y ahí en el camino empecé a vivir mucho de lo que tú estás contando, como estás haciendo una cosa, pero me da cuenta que en verdad lo que me gustaba... y al final las cosas, para mí, está todo hiperconectado, aunque tal vez para alguien de afuera no tanto. Lo que pasa es que para un... Bueno, primero es súper importante, sobre todo para el tema de la aceptación, que es lo que hablamos al principio, el entenderse multipotencial. Porque cuando la gente no sabe que esto existe, que es algo, te sentís como me sentía yo antes. ¿Cachai? Estoy dando bote, no sé qué hago, no sé para dónde ir. No, ¿cachai? Vivís en esta incertidumbre que ahora yo siento que toda la vida vamos a vivir así. O sea, eso es como parte de... O sea, yo tengo crisis existencial día por medio, ¿me entendí? Todos los días quiero hacer otra cosa, ¿cachai? Estoy siempre así, pero es algo que ya lo acepté, ¿me entendí? No vivo con esa angustia, ¿cachai? Entonces siento que, sobre todo en la parte de la autoaceptación de este camino no tradicional, primero está, para los que somos multipotenciales y nos vemos enfrentados a esto, es entender cómo funciona nuestra cabeza. ¿Cómo funciona tu cabeza multipotencial? Porque cuando tú entiendes que no va a cambiar... Porque uno está al principio todo el tiempo, que es lo que me pasaba a mí, esperando como que ya se me va a pasar. Ya voy a encontrar eso que llegue para quedarse forever. Porque yo veía a mis amigas, pucha, que hacían carrera en una sola cosa y que iban creciendo, exitosísima. Y yo, puta, un día una cosa, al otro otra, ¿cachai? Y también... Parte de esto, es entender como que ser multipotencial tampoco significa que eres una persona irresponsable, que no te puedes comprometer, que no, ¿cachai? Que no terminas las cosas, porque no es verdad. Porque yo he sido muy exitosa en los trabajos que he estado contratada, ¿cachai? Entonces también es importante hacer esa diferenciación, ¿cachai? Sí, sin duda. Y lo que tú me estás diciendo como que a mí igual me hizo pensar, o sea, ahora que también tú no puedes estar trabajando en el mundo empresarial, el corporativo, y ser multipotencial igual, y que de repente, claro, a mí me pasó que yo como que no podía durar, o sea, me cambiaba internamente, no era una durara, pero yo te diría que pasaba un año y como que ya sentía que tenía ganas de hacer algo nuevo, de hacer algo distinto, o yo misma buscaba nuevos proyectos, proponía cosas nuevas a la empresa, como que... trataba de ver cómo me podía hacer mi pega un poco nueva dentro del mismo cargo. Y ahora que después, bueno, ahora me es más fácil asumirlo y trabajar con mis tiempos y todo más, de una forma más como independiente, de cierta forma. Pero también creo que uno se puede reconocer si es que está en el mundo corporativo y te das cuenta que estás saltando de una pega o en otra, 100%. en otra. O sea, para mí ese fue como el motivo al final por el que yo cuando terminé y renuncié, fue porque yo siempre había puesto en mi meta ya cuando llegue a tal cargo, en tal área, con tal nivel de presupuesto, con tal... yo ahí voy a estar. Y fui saltando todo. Hace varios años, hasta que cuando llegué, yo dije, estoy en un cargo increíble, en una empresa increíble, con un nivel de presupuesto de esas cosas increíble. Igual, no, ya no, esto tengo que buscar otra forma. Pero sí, quería claro, porque también el podcast lo escuchan muchas personas independientes, pero también muchas personas que están en sus pegas y a veces llevan mucho tiempo en su pega y sienten que algo no, o quieren dar un salto y simplemente como autoconocerse y ver desde dónde pueden estar desplegando como su mayor potencial al final. Bueno, a mí me pasa, hablando mucho de esto, que te juro que el mundo corporativo es súper heavy para los multipotenciales por varias razones. Primero, porque para un multipotencial buscar trabajo es una pesadilla. Porque, por ejemplo, yo busco pega. ¿De qué? Porque tú puedes buscar pega o de periodista, o de locutora, o de diseñadora, o de ilustradora, o de... ¿Cachai? Entonces pasa mucho que es muy difícil. Y a mí, por ejemplo, yo en este momento de mi vida estoy buscando una pega porque tengo ganas hace rato de enfrentarme a un nuevo desafío de otra forma, ¿cachai? En paralelo a lo que hago yo. O sea, tengo muchas ganas de hacer algo como horario da lo mismo, flexible, mediodía, lo que sea. Pero
Y te juro que me he puesto a buscar. Y es terrible. Es frustrante porque o te pasa esto, que cómo le explico a alguien, si no es por pituto o porque te conocen o porque no sé qué, ¿cachai? ¿Cómo le explico a alguien todo lo que yo soy si llenar un formulario donde te hacen las preguntas no te permite expresarlo, ¿cachai? Eso por un lado. Y por otro lado, desde el mundo empresarial pasa mucho, que es lo que yo he visto, que buscan multipotenciales y no lo saben. Entonces buscan un periodista que sea community manager, que sea fotógrafo, que sepa diseño, y resulta que están buscando un multipotencial. Y ellos tampoco lo saben, ¿cachai? Entonces siento que hay una desinformación tan importante de este tema, ¿cachai? Que si se supiera, podrían cambiar mucho las metodologías de cómo se busca trabajo, de cómo se ofrece trabajo, para poder llegar a la persona idónea. ¿Cachai? Porque muchas veces tenéis a alguien en un cargo que se está perdiendo porque es multipotencial y te puede entregar tanto más, claro. Y esa persona le está pasando lo que te pasaba a ti, que lo único que quiere es más desafío y estar cambiando. ¿Por qué? Porque los multipotenciales necesitamos eso, ¿cachai? Cuando nosotros entendemos y incorporamos el conocimiento de un tema que nos interesa, ahí es cuando baja como claro. El interés, porque necesitamos algo más, porque tenemos un tipo de aprendizaje muy rápido, ¿cachai? Entonces estamos siempre en constante búsqueda de esta adrenalina, ¿cachai? Entonces también si las empresas supieran que tienen gente multipotencial, también es bacán poder explotarlo, ¿cachai? Y sacarle más partido. ¿Me entendí? Sí, o sea, de hecho, ahora que lo dices, o sea, yo me acuerdo en la oficina que habían ciertas personas que yo las reconozco al tiro, las y los, porque también creo que la multipotencialidad tal vez para los hombres también es difícil, o sea, hay una cosa ya es declararte como multipotencial, sí. Y es difícil. Pero yo siento que en ese sentido a veces las mujeres tenemos más libertad de probar cosas nuevas. Yo siento que para los hombres a veces puede ser un poco más frustrante. Sí, en ese sentido. Porque aparte que está todavía este rol que se supone debiera cumplir el hombre de el proveedor y que tiene que tener una carrera de éxito y el éxito está asociado a una forma y una versión muy arcaica, ¿cachai? Entonces también es súper importante preguntarse qué es el éxito para cada uno, ¿cachai? Eso es clave. Clave, porque al final para mí el éxito antiguamente era tener una oficina a toda raja, con el ventanal gigante, con un sueldo millonario, y es probablemente parecido a lo que te pasó a ti, que llegaste a ese punto y fue como, no, todavía no me siento exitosa como yo quisiera hacerlo, ¿cachai? Entonces sí, pues todo el tema de autoconocimiento y de autoaceptación pasa mucho primero por reconocerte multipotencial cuando lo eres, ¿cachai? Claro. Y la importancia como de uno de aceptarse también, como y de cuidar el diálogo interior. Totalmente. Porque al final, qué distinto es dependiendo de cómo uno se habla. Bueno, pasa mucho que yo he hablado con mucha gente multipotencial, he entrevistado a harta gente de otros países, psicólogas, porque cuando yo empecé con este tema, de partida acá no sabía nada nadie. O sea, en Chile no se conoce todavía. Hay muy poquitas psicólogas que trabajan con multipotenciales, ¿cachai? Es más, yo estuve en terapia tratando de encontrar mi verdadera vocación y mi psicóloga desde entonces, que la amo y la adoro, pero no tenía idea de este tema, se pegaba a cabezazo porque pobre niñita, o sea, esta niñita está perdida, ¿cachai? O sea, yo siempre cuento la historia que una vez me hizo hacer un collage como de las cosas que me apasionaban, como para ir limpiando, ¿cachai? Claro. Como priorizando, y te juro que terminé yo rompiendo el collage así como con un nivel de frustración, como ¿por qué tengo que elegir? ¿Por qué no puedo hacer todo lo que me gusta, ¿cachai? Entonces, es eso, como la frustración, porque al final cuando uno elige, también dejas algo al lado. Sí, o sea, entonces es la dificultad de poder... A mí me pasa que yo siento que la dificultad de elegir yo la partí en cuarto medio. O sea, claro. Empezó la elección de carrera. A mí también. Yo me acuerdo que no sabía... ¡Qué horror! Literal, si comercial, si psicología, si diseño, si periodismo. Y claro, y todas las áreas. O sea, ya claro. No había más porque no... Sí. Sí, pues. Y todo este tema que decís tú de cómo uno se habla, justamente a raíz de todo eso y de todo este proceso que yo hice fue que nació mi libro, pues. Que mi libro de hecho se llama Cosas que me digo a veces, porque habla de las cosas que yo me decía, ¿cachai? Y de cómo nos afecta
el cómo nos hablamos, Claro. el cómo nos tratamos, el qué pensamos de nosotras. Y al final, claro, fue muy bonito porque a mí me invitaron a hacer un libro primero para colorear, ¿cachai? Y yo sentía como que tenía esta oportunidad tan bonita, necesitaba como meterle esto que para mí es tan importante, ¿cachai? Y al final se transformó en una guía de arte-terapia muy bonita porque son 20 ilustraciones para colorear, que cada una viene acompañada de un texto inspirador y de un desafío para que tú puedas como incorporar eso que aprendas en cada una y lo que descubras de ti, en cada una de las ilustraciones, ¿cachai? Y cada una de estas ilustraciones habla justamente de un tema que para mí fue súper, súper clave, ¿cachai? De que yo me hablaba pésimo, no me cuidaba, o sea, ¿cachai? Como autocuidado, amor propio, decir que no, ¿cachai? Todas estas cosas. Y pensado, bueno, yo lo recomiendo, lo pensé como de niñas de 10 a 100, ¿cachai? Y ha sido tan bonito ver como la acogida que ha tenido desde niñas de 12 años a mujeres de 60 que me han llamado llorando. Onda, gracias, ¿cachai? Por este regalo de haberme permitido, como muchas veces yo sentía que todos estos dolores y cosas que uno carga y traumas y de la infancia, de la adolescencia, en ese momento muchas veces no supimos estar para nosotras mismas, ¿cachai? Entonces encuentro que es tan bonito como hoy, mucho más trabajado, con 1.000 millones de terapias después en mi caso, uno puede estar para esa Dani o esa Ale más chica que te necesitó y hoy día sí estáis, ¿cachai? Entonces como que hacer ese proceso de sanación para mí fue súper importante en todo este camino que estamos hablando, ¿cachai? O sea, yo hoy día me miro y es como que miro atrás y es como, en serio, Como que ganas de decirle a la Dani de hace 15 años claro, que confiara en que todo claro, bien. exacto, ¿cachai? Y entonces sí, pues todo este tema de cómo nos hablamos, de cómo nos tratamos, que suena súper como, porque también está medio trillado, ¿cachai? Todo el tema del amor propio, la cuestión, pero es súper importante al final, pues, es la base de todo. Sí, o sea, es complicado lo que haces tú, como cuál es la balanza entre que está trillado, pero es tan importante Claro. y tal vez es que puede estar medio manoseado, pero de que falta. O sea, Exacto. y en todos los ámbitos, justo el otro día con alguien estábamos conversando y decíamos, bueno, dentro de una conversación de ser mujer, de inseguridad y distintas cosas, salió el tema de como, ¿qué mujer está contenta con su cuerpo? Tal cual. O sea, yo tengo... o sea, nunca he escuchado a alguien como, no, en verdad, amo mi cuerpo. Como no lo cambiaría. Nada. O si yo hiciera así un juego como, oye, ya, si tú tuvieras 2 cirugías que te las regalen, ¿qué harías? O alguien dijera, no, yo no me tocaría. Me encanta como soy. Sí. O sea, son ¿Sí? pero ahí uno se da cuenta que las placas quiere, o sea, sí, que nadie... buena quiere sí. ser plana, que la plana quiere ser Sí, chula, todo. Entonces como que la aceptación, de Sí, nuevo, po. desde cómo somos, cómo Sí. nos vemos, Sí. cómo nos sentimos. Exacto. Como que... Me hiciste acordar, yo siempre pensaba, bueno, cuando en este periodo donde yo hablé con mucha gente, psicólogas y todo, multipotenciales y personas multipotenciales de otros países, hablé como que había una distinción muy fuerte entre los que se aceptaban y los que no. Po. Porque a mí me pasaba que yo lo pasé muy mal con este tema. Para mí, en mi autoestima, me afectó demasiado ser multipotencial sin entenderlo, sin saberlo. ¿Cachai? Sentir esta cuestión que te decía que daba bote, que no sabía qué quería, me sentía tonta, o sea, te juro que me sentía, pero así, muy mal conmigo. Y había otras personas que también eran multipotenciales que lo encontraban lo más maravilloso del mundo y que nunca tuvieron una pena con esto, nunca tuvieron un problema y que yo, te juro que a mí se me venía a la mente como la Virginia María. Como el ícono de la multipotencialidad positiva, porque ella hace cosas y que yo, bueno, nunca he hablado con ella, pero que yo sepa, por lo menos lo que muestra es que es fantástico, ¿cachai? Y la mina teje y tiene una cuenta de tejido y tiene una cuenta y cocina y es animadora y la cuestión y es, ¿cachai? Pero influencer. igual si tal vez te vaya al core, es comunicador, o sea, es claro, como, sí. y como
hacedora de cosas con Hacedora de las cosas, claro, ¿cachai? Cosas Sí, como- sí. Hilo conductor, sí, está. como el hilo conductor, porque claro, pinta, borda, Claro. hace cosas, Sí, cocina, como sí. la creatividad. La creatividad. Está en- 100%. Pero al final, ¿cachai? Que el tema de la aceptación influye mucho en eso, po, porque hoy día yo puedo hablarte de esto tranquilamente y contarte, decirte, mira, yo hago 5 cosas distintas y lo encuentro fantástico, porque Sí. yo hace ni tanto atrás, 5 años atrás, y 4 y 3. Sí. Claro, sí, po. Oye, no se necesitan 15 años No, para que te no, potenciales. no, para nada, O sea, para nada. eh, No, y claro, y es la base de este proceso de aceptación de tu camino no tradicional muchas veces, ¿cachai? Que es lo que me preguntaba al principio, como dónde estuvo ese cambio. claro. Fue un proceso muy bonito, ¿cachai? De entenderte y de aceptarte que eres así, que no vas a cambiar. Que ya voy a cumplir 39 años, o sea, ya soy así. Y que es así, y que está bien, que también está bien, ¿cachai? Y que somos personas cambiantes, que somos seres en constante movimiento, que es normal estar cambiando, que no es normal estar estancado, ¿cachai? Que claro, quizás hay gente que obviamente siempre existen, ¿cachai? Los especialistas, sobre todo que esto de que les tranquiliza y les gusta la rutina y que y hay gente que, ¿cachai? Siento que dentro de especialista, igual hay una o sea, hay que, porque el fondo, claro, cuando decís ya están los generalistas que saben como de todo, o sea, como tal vez en cierta profundidad, o el especialista que te va bien para abajo. Ujú. Yo siento que al final muchas veces el especialista es alguien que partió haciendo muchas cosas y de esas descubrió que tal es la que más le gusta. Y dentro de esa empezó a probar también varias cosas que fue la que más le gusta. Y al final, claro, te vuelves especialista con el tiempo. Tampoco es que parta como especialista, o sea, claro, él termina siendo especialista, pero después de 15 años o 10 años en el mismo, La misma área. en el mismo campo. En el mismo Y claro, y campo. termina siendo, no sé, un cirujano, especialista Claro. en, Es que al final tal es... cosa del corazón, o sea, estoy yéndome al Sí, caso obvio, así obvio, como obvio. pero también puede ser un abogado en caso de tal. Sí, po, es que es así. Si lo que pasa es que los especialistas tienen más intereses. No es como, no son personas que hacen una sola cosa en la vida y ya, ¿cachai? Obvio que tienen intereses, pero no es algo que te quita el sueño como a un multipotencial. No es algo que es como tan de adentro y con tanta fuerza que no te deja, no estás tranquilo, ¿cachai? Los especialistas, claro, da lo mismo. Hay gente que nació sabiendo que quería ser doctor y que Claro. ha hecho carrera ahí y, como tú decís, ha ido especializándose cada vez más dentro del área de la medicina en distintos, puede ser en distintos campos, ¿cachai? Pero a los multipotenciales lo que nos pasa es que no nos deja vivir esta cuestión. Por lo menos a mí, o sea, a ti también, ¿cachai? Que esta cuestión tuviste que renunciar porque realmente, aunque tenías todo, Sí. no No tenían, o sea, tenían nada, ¿cachai? Entonces es una cuestión para mí, por lo menos, de mucho más profunda, ¿cachai? Porque sí, yo tengo amigas especialistas que, claro, son dentistas, son doctoras, esto, pero obviamente también les interesan otras cosas, también pintan, también bordan, pero no es algo, no es lo que las mueve, ¿cachai? A los multipotenciales, a los multiapasionados, sí, pues. Sí. Es algo como que nace demasiado de adentro. Sí, y en esa línea, qué difícil son las etiquetas. Uf. Porque a mí me pasó el otro día que, nada, me invitaron a participar de un proyecto increíble, no sé qué, me dijeron llamándome como tu descripción. Bueno, yo tirito cuando me piden eso, tirito. Cha, ¿quién? Ya, dije, ya me ponen, no sé, fundadora de Aglaya, cofundadora de Casa 7, o creadora del podcast, Claro. o autora, Sí. ¿cachai? Ya con los dos, como que... Ah, Sí, pues, que es lo mismo que hablamos antes, cuando buscáis pega, que es como cuando yo mando un currículum. claro. Empiezo a transpirar, le digo, ya, ¿cuántas planos puede tener la cuestión? Porque, ya, biografía, resumen, chucha, y al final, ¿qué es lo que me pasa? Que dependiendo para qué lo estoy mandando, tengo que cambiar mi Sí, currículum entero. ¿Cachai? Porque hay gente que, pucha, si estoy de ilustradora no les interesa que yo sea locutora, que tenga un podcast y que haya trabajado en radio. ¿Cachai? Entonces, es súper heavy porque al final entra de nuevo esta cuestión. ¿Cómo demuestro todo lo que soy en 5 líneas? Y eso, pero es verdad
que uno, que al final empezáis como a discriminar según dónde, o sea, a mí me pasaba también, yo si el currículum iba para un cargo en innovación, yo para, como Claro. que ponía ahí, le sacaba partido a ciertas cosas del Exacto. currículum. Si es que, por ejemplo, ahora no sé, para el libro, Ujú. claro, pues están cosas asociadas a lo que A lo que, estudiaba, lógico. asociado a bienestar, todas las cosas que están involucradas en eso, pero no puse nada ni de la asesoría de imagen, Obvio, ni de ¿cachai? que Que es algo que no le pasa a los especialistas, pues. Los especialistas mandan un currículum porque las pegas que buscan son dentro de una especialidad, ¿cachai? Entonces, como, o sea, yo a veces, te juro que yo un tiempo soñaba con ser especialista, o sea, lo que más me hubiera gustado en la vida, o sea, lo encuentro que es una forma más simple. Y porque aparte vivimos en una sociedad que está pensada, creada y que funciona para los especialistas. Es así. ¿Tú crees? Yo creo que sí. Yo creo que, a ver, yo creo que ha cambiado mucho, sí. Yo sé que parece que amo ser ¿No? multipotencial. Yo también, a mí me encanta, me fascina porque hoy día lo acepté. Claro. Pero sí sigo viendo que vivimos que que critica la multipotencialidad porque no la entiende. Y por eso para mí también es súper importante esta invitación y darlo a conocer y hablar y que la gente lo sepa porque somos muchos. O sea, mira, la primera vez que yo hablé de multipotencialidad así como tal, fue en un live que me invitaron a hacer. Y fue muy bonito porque fue la primera vez, yo me puse a llorar en vivo e en directo. Así de verdad, porque contaba todo lo mal que lo pasé y me emocioné mucho y te juro que fue súper heavy como me escribía gente, hombres y mujeres. Pero una cantidad de personas que es que no lo podía creer. Y después, claro, me entrevistaron en la revista Paula y después en distintos diarios, ¿cachai? Hablando del tema porque es algo que... No, es la cantidad de gente multipotencial que no tiene idea. Es tremenda, 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 tremenda. Entonces, para mí esto también es como Es como una catarsis. es como un catarsis y es como, bueno, yo lo pasé, como que Sí. quiero ayudar a que la gente de verdad se entienda porque es heavy y porque al final que nosotros hablemos de esto y que hagamos que se sepa es una ayuda para todos, porque estamos en una sociedad que no somos todos iguales, ¿cachai? Yo creo que eso es al final como el meollo de Sí, todo. po. El como no tratar de que tenemos que calzar en un molde Exacto. o bajo una etiqueta Sí. o como esa organización como ya, ¿dónde te puedo? Como Sí. eres esto, eres Sí. esto, eres esto, Sí. como sino que uno puede ser buena para los números y puede ser súper buena para lo creativo Exacto. o artístico o puede ser, no es como una cosa No, o la po. otra. No. Y tú tenías, o sea, yo creo que ya el ejemplo del multipotencial, o sea, cáchate, ya como no voy a... Tenía Da Vinci. Pero sí, po. Pero cuando yo pienso... Polímata, que era otra manera antes se de decía... decirle que tú dices, pero ¿cómo era pintor? O sea, obviamente llevaba al extremo, yo tampoco Claro. creo que sonemos soberbios, o sea, Que nos comparemos con Da Vinci, claro. Claro. parece que no. Pero... No, pero ¿cachai? ¿Sabes qué? Pasa algo que yo encuentro que es súper interesante. Pensando en Da Vinci y en mucha gente que vivió muchos años atrás y que lo consideraban ser multipotencial, polímata o da lo mismo, había muchos nombres, pero en ese entonces era considerado como algo bacán. ¿Cachai? Después siento que a medida que la sociedad fue avanzando, como que se empezó a premiar mucho más la especialización. Hoy día vivimos en un mundo hiperespecializado. Mientras más especializado se hay en algo, mejor te va a ir, se supone. ¿Cachai? Y siento que hubo un cambio súper heavy en eso, ¿me entendí? O Sí. y que hoy muchas... ya, esto suena chistoso también, pero pues, tú, hay muchos actores o famosos Hollywood, ¿cachai? Que son multipotenciales. No sé, por ejemplo, Lady Gaga, que es como una de mis ídolas de la vida, De pero, la vida. ¿cachai? Que es actriz, cantante, directora, ¿cachai? O sea, y que hace muchas cosas y que está volviendo un poquito esta como admiración de, hoy que seca ella, que hace todas estas cuestiones, ¿cachai? Hola, Jennifer López. Claro, ¿me entendí? Entonces, Amo nuestro... esos son nuestros roles a seguir. Apuntamos lejos.
¿Me cachai? Como Hablando de ambición, Sí, pero siento que, claro, como en lo lejano, en lo allá, que lo inalcanzable, pucha, suena bacán, pues, pero alguien que acá, ¿por qué no tiene todas esas oportunidades, cachai? ¿Por qué se mira como todavía algo que es menos un poco, cachai? Claro. Entonces, como que siento que hay como un vacío. Yo sé lo que me pasa igual y siento como que las cosas a veces están más conectadas de lo que creemos. O sea, y si tú piensas, no sé, pues Da Vinci era era artista, pero también era médico. O sea, Oh, y con este enfoque místico, exacto, que tal vez también podía ser muy buen pintor porque conocía muy bien el cuerpo humano. exactamente. Y como que yo siento que en los últimos años, como que tal como la medicina se fue tirando hacia un Ajá. lado, y ahora tú dices, oye, ¿qué tendría en común un artista con un doctor? Y al final, tal vez un artista que sepa de medicina podría tener un O universo. sea, Y claro. Sí. ¿Sabes quién era que escuché que también alguien que tenía como un amor por el arte, que era médico y que hizo como la primera enciclopedia de medicina? Ay, qué bacán. Ay, a mí esas cosas, mira, se me paran los pelos, que no son pocos. Pero al final, ¿cómo cuando tú, como buscar esas intersecciones? Bueno, eso es muy de multipotencial. eh, El encontrar cosas en común entre temas que parecen no tenerlos, ¿cachai? Y de ahí nacen las mejores ideas, Claro. Sí, ¿cachai? y yo creo que al final también eso te permite como avanzar y tienes Sí, un po. grado de que al final yo siento que también mucho la ciencia se ha ido muy o sea, al remedio, al Ajá. esto. Yo lo veo en el bienestar. Claro, O sea, claro. como al final, nada, como la industria farmacéutica, Sí, o po. sea, como que al final yo creo muchas cosas que estamos viviendo hoy día es porque hay cosas que van más juntas de lo que creemos. Como, Totalmente de acuerdo em, contigo. pero no sé, tal vez me fue muy el... No, me encanta. No, estoy de acuerdo. Oye, se nos ha pasado el tiempo volando. Acabo de cachar que ya estaba un minuto pasado. Pero Wow. igual me encantaría que tú le aprovechar y darle como tips. ¿Qué 3 tips le darías a alguien de cómo alguien se puede reconocer automultipotencial o qué 3 primeros pasos podría dar esa persona para acercarse a este como camino de amar el camino no tradicional? Bueno, primero, si ya escucharon todo esto y se sintieron identificadas o identificados y sienten esta necesidad yo siento que como el síntoma más típico de la multipotencialidad es esto de empezar algo con toda la gana y que al poco tiempo te desmotivís. Es como eso les pasa, pero a todos, sin importar cuánto tiempo pasó, ¿cachai? Hay gente que le puede pasar en un mes, hay gente que le puede pasar en 2 años. Pero esa sensación como de frustración, si uno lo siente, creo que es súper importante, que es la pregunta que dije al principio, que es lo que el cambio que hice yo, ¿cachai? Empezar a preguntarte qué quieres hacer ahora. Ahora. Y no como sacarle futuro, como dice una amiga mía, como muchas veces le ponemos tanta presión a las cosas de que tiene que ser a largo plazo, que me tiene que dar tanta plata, que no sé qué, que claro, sí, es importante y está bien, pero también al sacarle futuro, le quitáis un poquito esa presión de lo que tiene que ser y también empezar a disfrutarlo, ¿cachai? Claro. Entonces, eso de preguntarte qué quieres hacer ahora en vez de preguntarte qué quiero hacer forever, ¿cachai? Eso siento que es algo clave, que para mí me cambió mucho. Para mí otra cosa que yo mando a todo el mundo, terapia. A todo el mundo. O sea, yo hago terapia desde que tengo 16 años. Obviamente, a veces menos, a veces más, pero nunca he estado sin terapia y siento que el autoconocimiento en esto, en todo, es clave. O sea, el aprender a conocerte, a escucharte, a probar, ¿cachai? Pasa por ahí. O sea, siento que la mejor plata invertida es en terapia. Sin duda. Sin duda. O sea, de verdad que para mí como que yo corro cuando me dicen, no creo en los psicólogos, yo red flag. Ding, ding. Y yo siento que realmente, menos mal ese, también no sé si negativo, y antes, yo siento que se ha ido perdiendo. Sí, Pero al total. final, el tener a alguien con quien conversar, Sí. conversar tus Sí. cosas, como desde un lugar súper Sí, vulnerable. sí. Como No, que son oportunidades de crecimiento. y el aceptar que somos seres cambiantes, lo que hablábamos antes, ¿cachai? Que es normal esta cuestión de cambiar y de que ya no te guste algo y de que, aunque no seas multipotencial, ¿cachai?
Así que terapia, yo digo psicólogos, pero lo que sea, pues coaching, meditación, la cuestión que te sirva, pero trabajar en uno. Siento que eso es demasiado importante. Y tercero, yo creo que esto también es súper típico, pero es tan cierto el tratar de no compararse. Porque al final, cuando uno se compara, muchas veces te comparáis con gente que no tiene nada que ver contigo, ¿cachai? O sea, yo vivía comparándome con amigas que son especialistas. Y siempre iba a salir para atrás. Porque ellas siempre iban a hacer carrera más que yo, de la manera como yo conocía el éxito en ese entonces. Claro. ¿Cachai? Entonces muchas veces nos comparamos con gente que, o sea, claro, podemos admirar a las personas y todo, pero es muy distinto compararse, pucha, ¿por qué ella logró eso y yo no? Porque somos personas distintas, independientes, todos pensamos distinto. Y en vez de eso, dedicarse a de verdad, a autoconocerse, a aceptarse y investigar también sobre la multipotencialidad. Investigar qué es, entender que no cambia, ¿cachai? Que no se te va a pasar. Y que si bien tiene cosas muy difíciles, una vez que uno pasa esa barrera, hay muchas maneras de potenciarlo, ¿cachai? Muchas maneras de potenciarlo. Así que también pueden tomar una asesoría conmigo. Otro punto. Y yo creo que también es un buen punto, como recomendamos antes, ver la TED Talk. La TED Talk, totalmente. Emily Wapnick, que se llama ¿Por qué no todos tenemos una verdadera vocación? Una verdadera vocación. Sí. Muy buena. Sí. Muy, muy buena. Oye, Dani, ¿dónde te pueden encontrar? Me pueden encontrar en mi Instagram, @DaniConLápiz. Ahora, bueno, hablando de multipotencialidad, me hice hace muy poquito, otra cuenta que se llama DaniConLápiz_illustration, que lo hice únicamente para mis trabajos de ilustración y estampado. Así que en esas dos cuentas, pero Dani con lápiz es la típica. La típica. Así que ahí subo todo, sí. Oye, muchas gracias, Dani. Qué rico tenerte acá. Gracias a ti, se me pasó volando. Volando. Sí que, gracias a ti, Ale. Oye, nos vemos en un próximo capítulo. Un abrazo, que estén muy bien. Gracias por ser parte de Confía en tu Poder. Espero me acompañes en el próximo capítulo y recuerda que si te gustó este podcast puedes activar las notificaciones para que no te lo pierdas.